Hola, ¿qué tal, gente que piensa? Es año de elecciones presidenciales en mi país y luego de haberles hecho esta encuesta en mi cuenta de Instagram, me di cuenta que por paliza la mayoría de ustedes quiere ver que hable sobre política y particularmente de los candidatos actuales. Y si bien hace 4 y 8 años atrás yo hacía, y hace 12 años atrás hacía versus entre candidatos, creo que es momento de un Royal Rumble para hacer pelear a todos los candidatos y ver qué podemos sacar limpio. Sin más, comencemos con este video. Ya, comencemos. Y partamos diciendo que esta es, yo diría, la elección de candidatos presidenciales más polarizada que haya visto desde el retorno a la democracia. O sea, la gran mayoría de los candidatos o son muy de izquierda o son muy de derecha. Básicamente los únicos candidatos como de centro que hay ahora mismo son Marco Enrique Dominani de centro izquierda y Parisi de centro derecha. Ahora alguien me podría decir, oye, no, pero si París es de derecha, claramente. Y del otro lado me podrían decir, oye, Marco Enríquez también es de izquierda, no es de centro. Mira, comparados con los otros candidatos, claramente Marco Enríquez es centro izquierda y París es centro derecha. Pero bueno, vamos uno por uno hablando de los candidatos. Y vamos de menos a más respecto a popularidad o posibilidad de ganar, aunque tal vez sería bueno hacer un poco de matemática política aquí, en esta primera parte. Digamos primero que Jara obtuvo una victoria no apabullante, no fueron grandes elecciones las de las primarias, pero ganó con el 59,03% de los votos, lo cual es bastante, y muchos aducen un apoyo de Chile Vamos. ¿Por qué apoyarían a Jara, una candidata comunista? ¿O por qué irían a votar por ella? Bueno, tenía que ver con que los otros candidatos eran un tanto más centristas. Jara en ese sentido venía del Partido Comunista. Entonces dijeron, bueno, a diferencia de lo que hicimos con Boric hace 4 años atrás o 3 años y algo, que fue, bueno, vamos a votar por el tipo que es más de centro para sacar al de más izquierda de la papeleta. Ahora resulta que en ese caso era Jadwe. Jadwe era como el más de izquierda, entonces creo que un porcentaje de la derecha fue a apoyar a Boric en esa elección para sacar a Jadwe de la elección y ya quedar alguien más de centro. Pero el tema era que Jadwe nunca tuvo oportunidades de ganar, ¿ya? Porque en Chile no se vota por los extremos. Se vota por los extremos cuando estás en una situación de crisis terrible, una agonía, algo que amerita un cambio radical. Y en Chile no... Si bien no son los años más bullantes de nuestra economía, la verdad es que Chile no está mal. O sea, por algo seguimos recibiendo toneladas de migración ilegal todos los años, lo cual da a entender de que sí es un buen destino, comparando también con lo que hay en la región. Pero bueno, en el caso de la señora Jara hicieron la cosa al berre. Dijeron, bueno, vamos a apoyar a Jara porque de esta forma vamos a apoyar a un candidato que definitivamente no tiene oportunidades de ganar. Y el detalle es que inflaron a Jara. No le inflaron tanto porque, a ver, la participación de las primarias no fueron grandes números. O sea, como 30 y tantos mil votos obtuvo Jara en primaria. Eso es un chiste para las elecciones reales que se van a dar dentro de poco. Pero bueno, matemáticamente hablando, digamos, ¿quién le gana a Kast? Hay mucha gente que no quiere votar por Kast porque derechamente Kast les da tirria. O sea, yo creo que mucha gente de izquierda va a ir a votar en contra de Kast, sea cual sea la otra opción, porque Kast bueno, ya vamos a hablar de Kast. Pero matemáticamente hablando, si Kast llega a segunda vuelta, básicamente le están regalando la candidatura a Jara. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, no digo toda la gente, todos los chilenos van a ir a votar en contra de Kast, pero una gran mayoría de gente va a ir a votar en contra de Kast porque detestan la figura de Kast. Entonces, elegir a Kast, que es actualmente el favorito, y no creo que salga Kast. Puedo equivocarme, obviamente que puedo equivocarme, y ojalá que me equivoque, porque, qué jodido estaríamos, según las palabras del profesor Massa, un verdadero sabio,
Seríamos los faraones de los hueones si escogemos a Kast. Yo me voy a España si sale Kast presidente. José realmente. Antonio, claro. Claro, no, es que ahí el país ya sería insufrible. Pues ya seríamos los faraones de los estúpidos de elegir a un tipo con esa idea y elegirlo por votación popular. Es decir, si lo eligen con escopeta en mano, está bien, pero por votación popular elegir a Kast, yo ya realmente claudico. Significa que la gente no tiene el cerebro conectado. Pero, calculando, viendo las otras opciones, se eligieron, por ejemplo, a Evelyn Matei. Evelyn Matei sí probablemente le ganaría a Jara, porque no es una figura tan detestada como si es Kast a niveles macro populares. No digo que no tengan un gran apoyo de sectores de la política chilena y todo lo demás, pero Evelyn Matei sí le ganaría a Jara. Parisi sí le ganaría a Jara. No, Kaiser está incluso más a la derecha que Kast, así que no. ¿Y qué más vemos aquí? Arteg y Harold May Nichols no tienen ninguna posibilidad. Básicamente ellos fueron a... Bueno, vamos a hablar de ellos inmediatamente, pero... ya. Yo digo que si la derecha quiere un candidato que gane estas elecciones, no deberían votar por Kast. Porque si votan por Kast, básicamente obligan a una gran mayoría a ir a votar por Jara, que va a ser la segunda opción. ¿Por qué? Porque la gente... Bueno, repito, no toda la gente, una gran mayoría tiene tirria, y me sumo a esa gente, a Kast. Así que votarían por cualquier otra opción que no fuera Kast, ¿ya? Kaiser no tiene posibilidad de llegar a segunda vuelta, así que es un caso perdido porque es como... De hecho, Kaiser viene a hacerle el mismo favor a Kast que Eduardo Artés le hace a Jara. ¿Por qué? Porque los hace ver no tan extremos. ¿Qué pasa? Que Kaiser es alguien de derecha, sí, pero... Kast es alguien de derecha, pero Kaiser es alguien de extrema derecha. Y van a salir los libertarios. No, los libertarios no somos de derecha porque me los paso por... Ya, no. Que ellos digan que no son de derecha no significa que no lo sean, porque ellos no entienden qué carajo es la derecha, para empezar. Y si estamos hablando de la definición del inicio, cuando los de izquierda que apoyaban la revolución se colocaban a la izquierda del rey y los girondinos que apoyaban al rey se colocaban a la derecha. No, la derecha más que su origen etimológico, ¿ya? Pero bueno, el caso es que yo lo que estimo, ahora mucha gente de derecha no creo que vea este video, pero inteligentemente pensando el voto, yo creo que Matei y Parisi serían las opciones que sí le ganarían a Matei en segunda vuelta, o sea, perdón, a Jara en segunda vuelta, ¿ya? Y decía que Artés le hace un favor a la candidatura a Jara porque la hace ver no tan de extrema izquierda, lo mismo que Kaiser hace ver a Kast no tan de extrema derecha, porque ellos están aún más a la extrema, ¿ya? Pero ya, comencemos de una vez a hablar de todos los candidatos uno por uno. Y comencemos con el señor Harold May Nichols, un dirigente de fútbol y de profesión periodista de 64 años. Tengo un notero aquí para ir apoyándome, pero bueno, ¿qué podemos decir Nichols? Es uno de los pocos dirigentes en el fútbol, un medio sumamente corrupto que ha mantenido las manos limpias. ¿Lo convierte eso en un buen candidato? No necesariamente. O sea, que tenga las manos limpias y no sea una persona corrupta ya ayuda bastante. De hecho, en otros países eso sería un milagro de encontrar. Pero el detalle es que no está preparado. De hecho, si vemos, no ha tenido ningún cargo político en la historia. De hecho, hace muy poco se le ocurrió ser candidato porque le dijeron en un foro: oiga, señor Nichols, usted tiene credibilidad, la gente lo quiere porque es fútbol. Y en Chile mucho fútbol, entonces vamos a apoyarlo a usted. Y él dijo: bueno, si la gente me apoya, vamos. Pero hablando en serio, él mismo reconoce que no tiene apoyo de nadie. Nosotros no representamos ni a movimiento ni a partido ninguno, por lo tanto tenemos menos exposición pública que otros. Entonces la pregunta es, ¿para qué se tiró? O sea, es la candidatura más de todas
y obviamente la que va a sacar menos votos. No hay ningún grupo político, nadie apoyándolo. O sea, son él y unos cuantos amigos con plata que le dijeron, oye, y si vamos al Caburga este fin de semana, sí, se lo bonito. Oye, si te da el presidente, ya, ¿por qué no? Es como eso, es como una tirada al aire, una idea loca de un weón aburrido de la vida, así como de, bueno, ya lo he hecho todo, ya. Pero no, Mike Nicholson no tiene ninguna oportunidad de sacar. De hecho, estoy seguro que va a sacar menos votos que Artés. Y Artés es el segundo chiste que vamos a ver en esta lista de candidatos. El candidato Artés, de 73 años, profesor, que no ha tenido ningún cargo político, y lo apoyan independientes y movimientos de acción proletaria. O sea, a ver, cuando él dice que su campaña no es testimonial, yo le creo. No porque quiera creerla, sino porque hay una intención de que el movimiento de izquierda que fue castrado en la época militar, donde la gran mayoría de gente de izquierda fue exiliada del país. Recuerden que eran más de 200.000 exiliados durante la dictadura aquí en Chile. Y él podría decir, bueno, yo creo que este movimiento insurgente de las masas proletarias va a tomar fuerza con el tiempo y los años. Entonces su candidatura no es testimonial, sino que es un intento de presentarse y sumar más y más y más y más gente a sus ideales. Somos partidarios de una política revolucionaria. Ellos no. Ellos van por... se meten adentro. Yo no digo que quieren el mal de la gente, no, pero ellos no están por transformaciones. ¿Cómo se lleva adelante una política revolucionaria? Llevando adelante una revolución abiertamente, no, porque, tipo revolución rusa. Sí, claro, ¿sí? Porque llega un momento en que los de abajo empezamos a ocupar los espacios, a ocupar las cosas, ¿no? Eso no va a pasar en Chile, a menos que hagamos tan mierda este país que la gente tenga la loca idea, la estúpida idea de querer hacer una revolución. Hay varios personajes que cambiaron de la vida de la revolución a los cambios más moderados. Tenemos a Rosa de Luxemburgo, tenemos a Hannah Arendt, que también critica las revoluciones. Y Rosa de Luxemburgo, por ejemplo, no es un personaje que digamos, ¡oh, qué facha! No, es una anarquista de izquierda. Pero ella entendió en algún momento que la vía revolucionaria es un riesgo demasiado grande, que de alguna forma un disparo al aire. Es como no sabemos qué va a salir y muchas veces el mismo Trotsky cuando hablaba de la revolución rusa y criticaba a Stalin, incluso cuando fue apuñalado por un sicario de Stalin en su casa, el tipo dice, no tomen esta muerte como una obra de el socialismo, del comunismo, sino del stalinismo, ¿ya? O sea, él le echa la culpa a Stalin, no al socialismo, no al comunismo, ¿ya? Entonces tampoco quiero con esto demonizar a la izquierda, porque yo soy de centro izquierda, ¿ya? Pero las propuestas de Artés son poco aterrizadas. Marx era mucho más aterrizado que Artés, porque él entendía el por qué esta vía revolucionaria, porque había unas condiciones materiales que llevaban a ello. El contexto chileno está a años luz de querer a la gente imbuir en la estúpida idea de una revolución. Así que, tío Artés, por favor, vaya a dar cringe a otra parte. Gracias. Pasemos al siguiente candidato. El número 6 es Johannes Kaiser. Johannes Kaiser es conocido por mí desde hace mucho tiempo, que partió en redes sociales. Yo todavía me acuerdo cuando Crypto del canal Cultura Chatarra me invitó a un debate entre yo y Johannes Kaiser, pero era un debate de 4 y yo creo que esta historia ya la había contado no sé mucho en este canal. Yo rechacé esa propuesta porque era un debate de 4 y el tipo que escogió de pareja para mí en el debate no estaba a la par para ese debate. Así que bueno, Kaiser ha dicho weas terribles en sus videos, pero varios de esos videos ya no existen en su canal el Nacional Libertario. De hecho, no sé si siquiera si su canal Nacional Libertario todavía existe. Pero el tema es que él se autocensuró. Cuando se metió al mundo de la política, dijo, aquí dije muchas weas de que bajar, o poner en privado. Así que la gran mayoría de las pelotudeces que dijo Kaiser realmente están ocultas en su canal.
Pero si bien tuvo un apoyo apabullante al inicio cuando se presentó. ¿Por qué? Porque era el hermanito de Axel Kaiser, el Nostradamus de la política que no le acierta nada. Con el cual me encantaría debatir. Puta que me encantaría debatir con Axel Kaiser. Pero bueno, volviendo al punto. Johannes Kaiser, de la triada de los Kaisers, de cuál es más tonto que el otro, son como 3 perros tontos. O sea, sé que son más hermanos, te estoy hablando de Vanessa Kaiser, la tipa que dijo que 31 minutos era comunista y estaba dogmatizando a los niños poco menos, lo cual da a entender de qué tipo de persona es Vanessa Kaiser, aunque pese a ello, ella es más centrada y más calmada que su otro todo hermano. Axel, que es un mal chiste, y bueno, que critica al Estado y él es parásito de sus mecenas de Fundación para el Progreso, así que en realidad él es un chiste andante. Y Johannes no estaba muy lejos de eso. De hecho, Johannes se restó apoyo y se sepultó solo básicamente por las estupideces que dijo. O sea, por ejemplo, el caso del Conscripto, cuando empezó a sacar el tema de las vacunas, porque él es antivacuna, ¿ya? Entonces empieza a decir esta estupidez. Aquí hay una serie de elementos que yo creo que en la discusión no se han tomado en cuenta. Uno, y una consulta general, ¿cuántos conscriptos habían fallecido antes en circunstancias similares? Esa es una pregunta que uno puede hacerse legítimamente, porque eso significaría que efectivamente habrían sido la marcha o la decisión que se hubiese tomado la responsable del fallecimiento. Segunda pregunta, ¿se han hecho el chequeo del estado físico de todos los conscriptos? No nos equivoquemos que ha cambiado el estado físico de los conscriptos que están llegando hoy en día a las Fuerzas Armadas en razón de una serie de situaciones que se dan en la vida civil. Uno, mayor sedentarismo. Dos, consumo de drogas, que está muy generalizado entre nuestra juventud. Tercera pregunta. Sabemos que de otros países y de otros ejércitos, que tenemos un número no menor de personas lesionadas, jóvenes lesionados al miocardio, en razón de las vacunas COVID. Y de hecho aquí me da risa porque se ve la cara del tipo que está al lado de él, así como de, ya va a empezar a hablar este weón de las vacunas por la rechucha. Y bueno, ya tenemos ese tema con el tío Johannes. Pero además el hecho de que en la entrevista con Mochati, yo creo que esa fue tal vez su principal autosepultura. De decir que, bueno, veámoslo mejor a él decirlo. El 11 de septiembre del 2019 usted apoyó, salió publicado un inserto en favor del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. El pronunciamiento militar, sí. El golpe de Estado, otros dirán pronunciamiento militar. O sea, ¿usted lo sigue apoyando? Sin duda. Si se dieran las mismas circunstancias, ¿usted apoyaría un nuevo golpe? Sin duda. Absolutamente. ¿Con todas las consecuencias? Con todas las consecuencias. ¿Con los muertos que...? Con todas las consecuencias. Y claro, Mochati no es el único periodista que ha trapeado un poco el suelo con él. O sea, también tenemos cuando le enrostran que se equivocó en su programa de gobierno. La vez pasada cuando conversamos en Tolerancia Cero, usted nos dijo que iba a echar 400.000 empleados públicos. Sí, creo que me pasé un poco en el número. O sea, el doble, porque en su programa dice 200.000. ¿Qué pasó? Eso no es así. El estado de sitio lo puede declarar el presidente de la República por los primeros, creo que son 5 a 10 días. No. Discúlpeme. No. ¿Me equivoco en eso? Sí. Bueno, corríjame, pues. O sea, se equivoca usted y su programa, digamos, porque no se puede. Pues estoy buscando que lo tenía anotado. Yo tengo entendido que el presidente de la República puede decretar todos los estados de excepción constitucional y para su renovación requiere del Congreso. En el caso del estado de emergencia sí, en el caso del estado de sitio no. Artículo 40 de la Constitución. El estado de asamblea en caso de guerra exterior y el estado de sitio en caso de guerra interna o grave conmoción interior lo declarará el presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional, no es con el COSEN. Okay. Y otras tantas estupideces más que ha dicho, como que sacaría a Chile de la ONU, que sacaría a Chile de la Organización Mundial de la Salud, cosa que más que hacerle un favor a Chile, encarecen. Por ejemplo, si sacamos a Chile de la Organización Mundial de la Salud, lo que hacemos es encarecer medicamentos que tenemos a precios rajados gracias a convenios con la Organización Mundial de la Salud. No es muy brillante, no es un estúpido tampoco, tiene oratoria, tiene labia, se nota que ha trabajado en la retórica, pero comete errores tan tontos a veces, dice cosas tan estúpidas
Y no solo las públicas, o sea, también hay cosas que ha dicho en entrevistas que le han hecho randommente en canales más pequeños y que han pasado piola por eso, pero que nos dan a entender de que este tipo es un completo pelmazo. Ejemplo. Si viene el Estado, un político, le dice que usted no necesita tener armas, entonces tenga la seguridad que necesita de su arma para defenderse de ese político. Entonces Kaiser no va a seguir subiendo y se estancó y empezó a bajar, de hecho, por las estupideces que ha dicho. ¿Ya? Fue un tipo que se sepultó solo con su propia estupidez. Fue víctima de sí mismo, básicamente. Que de hecho nunca habría estado ahí si no fuera por su hermano Axel Kaiser, de hecho. Porque gran parte de la derecha, hasta el mismo Sebastián Piñera, le chupaba en el pico a Axel Kaiser. Entonces era como, oh sí, es el hermano, sí, es nuestro profeta venido a la tierra del mundo de imbecilidonia. Pero ya. Y bueno, sin mencionar que no tendría forma de gobernar por ningún lado. O sea, él presentó 76 proyectos de ley y de esos cuales solamente uno llegó a convertirse en ley. ¿Ya? O sea que su peso, cero. O sea, no tiene facultad de convencer a otros, no para aunarlos hacia sus proyectos o hacia sus ideas. Y de hecho, el único proyecto que presentó y que fue aprobado como ley beneficia a una sola persona, que es una monja, que es algo que le enrostró también a Minami en uno que otro debate. O sea, su actividad como diputado, básicamente no, desde 2022 hasta la fecha, no ha ayudado a nadie. O sea, es un mal chiste Kaiser. Sin mencionar que no es ético, y eso también se lo enrostró Parisi, que esté siendo diputado y al mismo tiempo esté siendo candidato. O sea, está haciendo campaña con plata de nosotros, porque está haciéndolo con su sueldo de diputado. Y esa plata no debería ser para que el buen... Bueno, ya, creo que me entendí. Me voy a calmar. Kaiser era un imbécil y viene del país de Estupidilandia. Hacemos a otro candidato. Y el siguiente candidato va a ser el señor Marco Enríquez Ominami. Marco Enríquez Ominami, ¿qué podría decir negativo de Marco Enríquez? Que me invitó a una entrevista y después nunca me concretó la fecha. Eso fue poco tiempo después de que entrevistara a Beno Espinosa en su casa con la jirafa. No, me llamó mucho la atención la biblioteca y la jirafa animatronic. La cebra. Claro, la cebra. La cebra. Sí, que hijo de la educación pública, yo veo una jirafa ahí. Es la jirafa. Así que bueno, Marco, me dejaste plantado, weón. Pero más allá de eso, Marco fue diputado hace mucho tiempo, del 2006 al 2010, pero es una cara que ya está muy trillada en las elecciones. Es su quinta elección presidencial y, como le enrostró Mochati alguna vez, es una carta que va de más a menos. O sea, ha perdido popularidad, apoyo y básicamente tiene cero posibilidades de ganar. No diría que las candidaturas de Marco han sido pérdidas de tiempo, para nada, que han entintado los debates presidenciales con sus ideas. De hecho, Bachelet, recuerdo que tomó varias de las ideas de Marco para su propio programa de gobierno y las llevó a cabo. Entonces, Marco es alguien que ha hecho política sin entrar, o sea, de hecho, es alguien que ha ocupado el poder de la presidencia sin ser presidente, lo cual es interesante. Pero ya no tiene esa facultad. Básicamente lo veo como casi como Artés. O sea, tiene mejores ideas, tiene mejores propuestas que Artés, eso fijo, ¿ya? Pero está desvencijado. No hay forma de renovarlo como candidato. Así que triste la historia de Minami, como nunca llegó a explotar como con una candidatura potente. O sea, hubieron momentos pits en la historia de Marco Enríquez Minami como candidato, pero ya fueron. Básicamente está viviendo de sus glorias pasadas y es muy difícil que tenga un porcentaje regular siquiera en esta elección presidencial. Pasemos a Franco Parisi. Franco Parisi, que como dije antes,
sería la mejor carta para ganarle a Jara en segunda vuelta. Franco Parisi tiene muy buenas propuestas. De hecho, a mí me gustaba mucho una que tenía en su primera campaña presidencial sobre un panel solar por hogar y que CGE o las empresas de luz estuvieron obligadas a comprarle esa energía que produciera cada panel a cada hogar, como se hace en Alemania. Y de esta forma, la gente, en vez de ir a pagar la luz, fuera a cobrar un cheque de la luz, porque resulta que generó un excedente. Y claro, su propuesta en ese tiempo era un panel solar por hogar en 1 millón de hogares al terminar su candidatura. Entonces, esa era una muy buena propuesta. No sé si la va a volver a presentar, pero tenía otras más, como la desalinizadora en el mar. Porque no se trata de... Estoy pensando en el estudio de casa, hablando de cómo se pierde el agua en el mar, porque el güey no sabía cómo funciona el ciclo del agua. Cuando nosotros vamos al sur y vemos los ríos que botan agua al mar, eso hoy día es gravísimo. Nosotros no vamos a estar perdiendo el agua que vaya al mar. Sí. Pero en el caso de las desalinizadoras, no es que se rompa el ciclo del agua, no. O sea, básicamente es tomar agua del mar y ocupar agua salada para la gran minería, que es la gran industria que ocupa cantidades soberbias de agua en Chile, y de esa forma evitar sequías. O sea, el agua dulce para el suministro humano y el agua salada que se ocupe para la minería, porque básicamente las piedras no les importa mucho si el agua es dulce o salada, independiente de que pase por un proceso de desalinización para que puedan ser utilizadas de mejor forma. Pero el punto es que el agua salada del mar se ocupa en la gran minería, y como dije, el agua dulce se ocupa para el consumo humano, y de esa forma básicamente nos pasamos por el culo el problema de las sequías, sobre todo en el norte, que hay tanta gente que literalmente no tiene agua. O sea, tienen que llegar al agua en camiones. O sea, es un chingo de problemas que se cerrarían con eso. Parisi es un buen candidato. De hecho, me atrevería a decir que en estos momentos, junto con Marco Enrique, son los mejores candidatos, porque las otras opciones son demasiado extremistas, demasiado estúpidas. Vamos a hablar de los otros candidatos también. Así que tengo poco que decir de Parisi, porque, como dije, al igual que Meo, me parece un buen candidato, solo que con posibilidades reales de hacer algo en estas elecciones. O sea, y piensa que son muy distintos. O sea, las propuestas de Marco y Parisi son muy distintas y tienen visiones de mundo contrarias y que chocan entre sí. Y aún así puedo reconocer en ambos dos buenos candidatos. Ya. Pasemos ahora a Matei. ¿Cuáles los grandes problemas de Matei? Matei no tiene credibilidad. Matei dice que no dice garabatos, pero todos nos acordamos de esto. Dime tú qué tan desesperado. Los estudiantes. ¿Tú crees que no lo sé? Estudiantes. ¿Tú crees que no lo sé, Marta? ¿Tú crees que no me he juntado 4 o 5 veces con los trabajadores? ¿Tú crees que no me he juntado 10 veces con la DT? ¿Por qué la comisión investigadora del lucro la votaron en contra? Pues ven y partamos de ahí, las diferencias. ¿Qué tiene que ver esa huevada con una que venirme a hablar así, no de mierda? Matei dice que nunca fue pinochetista, pero todos nos acordamos de esto. Repudio activo a Inglaterra y a España. No se van a atrever ni siquiera a salir de las calles, porque donde vean le vamos a plantar un huevo o un tomate. ¿Qué van a hacer? Porque la idea es hacerle la vida imposible acá. A los productos españoles, a los productos ingleses, a las industrias españolas, a las industrias inglesas y también a la gente de las embajadas que está aquí en Chile. ¡Silencio! Queremos instalarnos en la vereda del frente de la embajada, tal como en Inglaterra, los demonstrantes están en la vereda del frente de la clínica. A ver si nos dejan pasar. Y por cierto que fue un desacierto completo decir por Chicho Irane que las muertes al inicio de la dictadura eran algo esperable y como justificando de alguna forma las muertes en dictadura. Al inicio de la dictadura, porque dice que hasta después del 78 ya como que se lo empieza a cuestionar. Pues como, ya, pero estáis dejando un margen de 5 años en que dice, bueno, sí, se hubieron muerto, estuvo bien, o sea, hay que matar.
Hay que matar comunistas, básicamente. Es como lo que se lee entre líneas. Era necesario. Aplaudimos el golpe militar. O sea, si no, no íbamos derechito a Cuba. Probablemente a principio, 73, 74, era bien inevitable que hubiese muertos. Era bien inevitable. Obvio, estoy sí, diciendo, estamos a punto de una guerra porque civil. estamos en una guerra civil. Pero ya cuando el 78 y el 82 y siguen ocurriendo, ahí ya no. Ahí ya no se Ahí ya continúa. no, porque había un control del territorio. Así que Matei tuvo una frase muy desatinada que, por cierto, le va a restar gente, porque eso es una herida abierta en la sociedad chilena todavía, de los muertos en dictadura. Pero el tema de que no tiene credibilidad pesa más. Y el tema de que es una señora sumamente pedante y pesa, aunque debo reconocer que la matriz de esta vuelta, o sea, de estas elecciones presidenciales, ha mejorado mucho. Sus propuestas son mejores, habla mejor, dialoga mejor, tiene una mirada más holística de los problemas, está más cercana a convertir, de hecho, está mucho más cercana que en la elección pasada a ser un buen candidato, una buena candidata, ¿ya? Ha mejorado mucho y es curioso, y a mí hasta me sorprende que gente pueda evolucionar a la edad que ya tiene ella. Y se agradece. O sea, no votaría ni cagando por ella. Porque también aquí hay un tema estético para la izquierda. ¿Por qué la izquierda, o la centroizquierda incluso, no votaría por Matei? Y aquí hay un tema estético. Ella tiene toda la pinta de una vieja facha, una vieja que nunca agarra una pala, una vieja cuica que mira a los peones como si fueran la mugre que se pega en sus guantes de terciopelo. Entonces, la figura de Matei para muchos nos genera asco. Eso es la verdad. Entonces, no podríamos votar por Matei, aunque tuviera buenas propuestas. Ese es parte de la verdad. Y además de eso, como dije, hay mejores candidatos. Así que no tiene tan buenas propuestas, ha mejorado mucho, pero no tiene credibilidad, no tiene carisma, y esas cosas son básicas y necesarias para presentarte en una elección presidencial. ¿Quién nos queda? Hablemos de ahora del señor José Antonio Kast. Vota 2, vota Kast. Ya, abogado de 59 años, que fue concejal en Buin de 1996 al año 2000, que, bueno, ya, no vas a leer la biografía de Kast. Pero, a ver, ¿por dónde podríamos comenzar a hablar del señor Kast? De todas las cagas que ha hablado, de todas las mierdas que ha hecho. ¡No vayamos más al aborto! ¡Adiós, homosexuales! ¡Mujeres, de vuelta a la cocina! Un homenaje a los héroes de Punta Peuco. ¿De quién son estas ideas? Son de Kast. Son de Kast. Son de Kast. ¡Huevo, no! Son de Kast. A ver, todos sabemos que votó en contra del divorcio, votó en contra del alza del sueldo mínimo, de la píldora al día después, del matrimonio igualitario. Fue el único voto contra la ley Cholito, que daba la ley de defensa a mascotas. Votó también en contra de la ley Zamudio. Y posteriormente, Tarantán, se acogió a la ley Zamudio. Es conocido que la ley Zamudio usted la votó en contra. Así es. Sin embargo, hoy día la invoca. ¿Cómo podemos explicar esa imagen? Que hoy día es ley de la República. Entonces, digamos que su trabajo básicamente ha sido bloquear los avances sociales. Y bueno, dentro de su ideario, ¿qué avance ha conseguido? ¿Qué avance ha conseguido? Es un tipo que tampoco tiene credibilidad, porque el tipo era de los que iban por el rechazo, era uno de los grandes rostros del rechazo de no, nosotros no queríamos cambiar la constitución porque le chupamos el pico a Pinochet y todos los demás, y el caso es que el segundo plebiscito, la elección de hacer la nueva constitución cayó en el Partido Republicano. Entonces, de pasar de decir
que no necesitábamos una nueva constitución, que no queríamos una nueva constitución, ahora que la pelota cayó en sus manos, dijo, bueno, hagamos la nueva constitución. Bueno, y cada uno apoyen esta nueva constitución, que gracias a Dios también fue rechazada. Pero, oye, en los años que desaparecí nunca di mi opinión sobre las constituciones. Bueno, ya esos videos ya no se hicieron, ¿no? Ya pasaron esos años constitucionales. Pero el tema es que, bueno, siendo corto, las dos eran malas. Cuento corto, Kast, como dije, tampoco tiene credibilidad, no ha hecho nada por sus grandes proyectos, que es como minimizar el Estado, y ni siquiera está a favor de bajarse el sueldo, que fue algo que una de las heridas que tengo con Boric, porque una de las grandes propuestas que tenía Boric era, no, los políticos ganan demasiado, tienen que bajar el sueldo a la mitad. No quiero morderme la lengua aquí porque un pequeño de esperanza, un ápice de esperanza en mi corazón dice que el último día de gobierno Boric va a sacar un decreto de fuerza ley que va a decir se baja el sueldo de todos los políticos a tanto y se va con eso. Y justificándose que, no lo pude hacer antes porque me hubiera hecho ingobernable, porque todos se verían contra mí de todos los sectores, entonces no hubiera podido gobernar. Entonces por eso lo tuve que hacer hasta el final del gobierno. ¿Y tendría sentido? No creo que lo haga. Mi parte más racional y más un poquito más seria me dice, no, ya no lo hizo. Gerardo ya no lo hizo ya. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, dicen. Y bueno, es una propuesta que sí tiene Parisi también, que Parisi dice que la idea fue de él y que después Boric se la copió. No recuerdo quién lo dijo primero, la verdad. Pero el tema es que cuando le preguntan a Kast, oiga, ¿y bajarse el sueldo? No, es que es mi plata, dice. Cuando nosotros propusimos la rebaja del sueldo en el Congreso, José Antonio Kast votó todas las veces en contra. Siempre en contra. ¿Que se rebajaran el sueldo ustedes mismos? Los parlamentarios. Siempre votó en contra. ¿La vida parlamentaria? Depende. ¿Sí o no? ¿Sí o no, po? Es que es mi dieta. Se está metiendo en el Entonces bolsillo no. del diputado, ¿eh? No sé. Es que no es esa. Bueno, ¿puedo detenerme después en esa? ¿Sí o no? Después podemos argumentar, pero ya, no. Y la verdad es que no es su plata, es la plata de nosotros, que está yendo a su bolsillo. Y que él dice, bueno, no es tanto, esta pequeña cifra de tantos millones, no es tanto, entonces quiero seguir ganándola. Y que todos mis amigotes sigan ganándola aquí en el Congreso. Entonces, no tiene credibilidad por el tema de la Constitución, que dijo no necesitamos Constitución, y luego repito, dijo, bueno, sí, hagámosla ahora que la pelota está en mis manos. Es alguien que, como digo, ha retrotraído buena parte de los intentos de avance social que se han hecho en Chile, o ha intentado de retrotraerlos. Entonces, Kast es un pésimo candidato. Habría que, como dije y como dijo el profesor Massa, habría que ser los faraones de los hueones para escoger a Kast. No. Y finalmente, hablemos de la señora Jara. La señora Jara, que se equivoca una y otra vez. Se equivoca, primero, que dice que van a nacionalizar el litio, y luego dice, no, me chispoteé, el litio es nacional y de hecho es inconseguible. Y no hay ninguna posibilidad de que nacionalice algo que además ya es nacional. De hecho, el litio ustedes saben que hasta es inconcebible, que me da por decir inconcebible, pero es inconcebible. Lo que hay aquí es una explotación privada y en el caso de Codelco hay una explotación pública. Y a mí en materia de litio, como lo he planteado de frente, a mí me habría gustado que el Estado tuviera una empresa pública. Janet, ¿y por qué lo tenías en tu programa de primarias tan explícitamente la nacionalización del cobre? Como lo dije, por un error. Sí, yo lo asumo. Y como dije, esperé que se hubiese sacado y se cometió ese error. Gracias. Y ese programa de primarias, para que a nadie le quede dudas, como lo he dicho también, es un programa que fue. Luego se enoja porque le enrostran que ella quería nacionalizar el cobre y el litio. Y hoy día hay discusiones de nuevo de algunos sectores de nacionalizar. Veamos con lo que fue la discusión de las primarias. Se hablaba de la nacionalización del cobre. Y ella se molesta por esto. Aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre y eso jamás se tocó. Entonces yo lamento cuando el debate obliga a tener que desmentir cosas que se tiran al aire a la pasada
Y un poco la maleta también. Y luego tiene que salir Mochati a decir que realmente ella sí lo había dicho en su programa de primarias de 8 páginas. Específicamente lo dice en la página 5.10, donde dice literalmente: promoveremos una minería sustentable con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre. O sea, el tema es, ¿no leyó su propio programa de 8 páginas? Que ella no fue a presentar. O sea, ¿cómo chucha vaya a presentar algo con un error que te enseñan en enseñanza media? O sea, que te dicen, bueno, hay cosas que son nacionales, hay bienes y es como, oh, weona, ¿cómo comete un error tan grosero? Pero ya. Luego, otro error grosero que comete es decir, bueno, ese programa ya fue. Es un programa que fue. Y es como, si la gente fue a votar por ti, por un programa, después de que te eligieron, tú no puedes decir, bueno, y esas propuestas ya fueron porque yo gané, pues sí, ya, ¿para qué más? Ahora la elección es otra, yo tengo que convencer a otra gente, a un círculo amplio, entonces ya no va. Así no funcionan los programas presidenciales, señora Janet Jara. Cuando usted presenta un primer, que entiendo que no lo hizo usted, entiendo que lo hizo el hijo del presidente del Partido Comunista, ya, lo entiendo. Que no eran sus ideas y que tal vez usted nunca quiso nada de esa wea. Lo entiendo. Pero el tema es que si la gente vota a usted por usted y usted presenta esas ideas, lo que tiene que hacer el siguiente programa, más amplio, más desarrollado, es profundizar en cómo van a llevar a cabo esas ideas. Planes graduales, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así, detallar, especificar. Y plantear más propuestas. Entonces, si quieren enganchar más gente, usted amplía su abanico de propuestas. Pero no dice que las que había dicho antes ahora ya no van, porque así no funciona. Eso es una falta de respeto para la gente que votó por usted. Afortunadamente yo no estoy en ese saco, no fui a votar en las primarias de la izquierda. Así que otro error que comete grosero y estúpido fue restarse de los foros presidenciales. Porque básicamente no solamente que estancó su campaña, sino que al mismo tiempo le da más voz a aquellos que piensan opuestamente a usted. Dígase, la señora Matei, el señor Kass, el señor Kaiser, el señor Parisi, el señor Mike Nichols. Olvidémonos del señor Mike Nichols. Nadie se acuerda del señor Mike Nichols como candidato a presidencia, como dirigente del fútbol. Mucha gente lo va a querer hasta el día que se muera. Y después de eso también seguramente. Yo no soy futbolero, no sé nada de fútbol, así que no es mi mundo, no es mi interés. Pero en política es un chiste. Y otro error grave que tiene, y que ya no sé si lo van a corregir o no, es el tema de un programa de crecimiento hacia adentro. Yo no sé si he estudiado algo de historia, pero eso en Chile ya se hizo. Se llama el modelo ICE, el modelo de sustitución de importación, donde básicamente se promovía restar importaciones para fomentar la industria nacional y que se consumiera más cosas hechas acá. El problema es que en Chile la gran mayoría de productos vienen de afuera. Aquí en Chile no hacemos celulares, aquí en Chile no hacemos autos, aquí en Chile. Y si nos pusiéramos a hacer esas cosas, demoraríamos como 100 años en llegar al nivel de la competencia. ¿Por qué? Porque básicamente tendríamos que partir de cero. Entonces el tema dice, bueno, es que tal vez yo lo focalizo a otras cosas, ¿a cuáles, señora? Si Chile, salmón, cobre, fruta, no tenemos una gran gama de vino, pero no tenemos una gran gama de productos para decir, vamos a sustituir productos. No tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad. Y el mundo no funciona así tampoco. Esto no es la Edad Media donde cada feudo produce lo que consume. Así no funciona el mundo. Vivimos en un mundo abierto, de comercio constante, de competencia constante. Entonces, o atina que vive en el siglo XXI, o se va con el señor Artés a tomar vino con harina hablando de lo bueno que era la Unidad Popular. No. Mira, ¿qué tiene Janet Jara de positivo? Claro, es una persona inteligente, tiene sarcasmo, tiene buenas cuñas, sabe cómo atacar. No tanto. Sabe más o menos cómo atacar en debates, sabe cómo defenderse, más o menos. Entonces, pero
sus propuestas son malas, señora Jara. Y como ministra del Trabajo tampoco lo hizo bien. O sea, los números hablan por sí solos. O sea, el crecimiento del trabajo durante su periodo como ministra del Trabajo fue paupérrimo. O sea, no, la creación de empleo está muerta ahora mismo. Entonces, es impresentable. Su candidatura es impresentable. Repito, no es una persona tonta, pero una persona con muy malas ideas y también guiada por un idealismo estúpido. Para mí, alguien que se declara comunista es tan iluso como alguien que se declara libertario. Para mí, el grupito de Kaiser es otro grupo de gente que fue a fumar hongos a la montaña, o a comer hongos a la montaña, y volvió con el maná del cielo en la cabeza de ellos. No. Gente tonta que cree ridiculeces, como en el caso de los libertarios, que el mercado se regula solo, cosa que no. Y la señora Jara, que cree que podemos volver a intentar el modelo Easy, que ya ha fracasado. Señora Jara, estudia historia. Nada, esos son los candidatos presidenciales que tenemos. Bueno, vamos a ir a todos a votar porque ahora es el voto obligatorio. Así que, nada. Todo esto ha sido mi reflexión y nos veremos en una próxima entrega.